Bienvenidos queridos hermanos, hoy miércoles 20 de mayo. Bienvenidos a Espíritu Canal y vamos a comenzar con una oración pidiendo por todos los hermanos adoradores nocturnos, aquellos hermanos desde los pequeños tarcicios hasta los grandes, incluso los presidentes de zona. Un saludo a todos mis queridos hermanos, incluso los de la parroquia que tanto estimo y tanto quiero. Que el Señor me los cuide y los proteja y los bendiga. Sigan haciendo adoración al Santísimo. Qué bueno que aprendimos que no es necesario, por lo menos en este momento, estar en la presencia del Señor ahí en la parroquia, sino desde nuestros hogares, ¿verdad? Que hemos continuado haciendo nuestro momento, nuestro turno, ¿verdad? De rodillas pidiendo al Señor por toda la conversión del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, bendigas a todos los hermanos adoradores nocturnos, aquellos que a pesar a veces de su edad o de su enfermedad, siguen haciendo intercesión por toda la iglesia. Te pedimos les des fortaleza y que muchas personas se animen a ser parte de los adoradores nocturnos en sus comunidades parroquiales. Que decidan doblar sus rodillas una vez al mes también intercediendo. Aquellos que aman con profundidad la Eucaristía, que no se queden solo con la misa dominical, sino que den el paso, que digan yo también quiero recibir mi distintivo, también quiero asumir pues todas las reglas maravillosas que me permiten estar en adoración nocturna. Que su intercesión sirva para el mundo entero y para todos los que vamos en ese camino de santidad y de conversión. El Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Espíritu Canal. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Ciertamente, después de escuchar este Evangelio, podemos decir con claridad que muchas cosas no entendemos. En repetidas ocasiones y cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay muchas cosas que no comprendemos en actitudes de parte de Jesús y también de sus enseñanzas. Nos quedan un poco difíciles de comprender. Él lo sabía y por lo tanto nos dice, el Espíritu les va a aclarar muchas cosas, el Espíritu que está por venir, el Espíritu Santo que ya nos promete desde ahora hacia el gran nacimiento de la iglesia, el momento del Pentecostés. Por lo tanto, esperen, tengan paciencia, tengan calma. El Señor se nos revela para ser conocido, nos invita a conocerle con verdad y con amor, por lo tanto confiemos en su palabra. Dice también que no pensemos que vamos a hablar nosotros solos por nuestra cuenta. Esto da mucha tranquilidad y mucha solidez a los que queremos servirle al Señor. Cuando pensamos que somos nosotros, que es por nuestras capacidades, nuestras virtudes y que si nosotros no lo hacemos no se hace bien hecho, caemos en el egoísmo y en la vanidad, en la soberbia humana. Por lo tanto, hay que reconocer que Dios es el que hace las cosas, nosotros solamente somos instrumentos. Y antes de comenzar un video, un retiro, una plática, la misma Santa Misa, la misma homilía, hay que disponernos en las manos de Dios, en el Espíritu Santo, que nos inspire a realizar las cosas más adecuadas, a hacer de la mejor manera la obra de Dios. El Espíritu nos fortifica, nos impulsa y nos santifica. Ese es nuestro buen Dios, creemos en Él y creemos que Él nos lleva a este camino de fortaleza y bendición a ustedes. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Somos enamorados de esta promesa de parte de Jesús de recibir del gran Dios toda la bondad y la promesa de vivir en sus habitaciones, allá en la patria celestial. Entonces, como creemos en el Señor y sabemos que el Espíritu Santo nos asiste, vivimos con más paz, con más tranquilidad, al disponernos en sus manos, pero también haciendo nuestra parte, las cosas van siendo diferentes. Trabajemos desde el Espíritu por el Señor.
En el tema de hoy continuamos con el séptimo mandamiento. No robarás, tomado de Éxodo 20:15 y de Mateo 19 al 18. El séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres, con miras al bien común. Exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica número 2402, al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad. Se utiliza un poquito la palabra gobierno, pero bueno, cuando entendemos gobierno a la mexicana, a lo mejor por eso somos abusivos o destruimos los recursos que Dios nos ha dado. El término gobierno o la administración se refiere a eso, a cuidar el entorno, a cuidar la ecología, los animales, las plantas, el agua, a tratar con generosidad, con amor y honestidad nuestro entorno vital, pensando en las futuras generaciones. No podemos acabar con los recursos o destruyendo el mundo sin pensar en los que nacen, en los que pues están recibiendo un mundo pues contaminado, destruido. Gracias a Dios y gracias a esta pandemia, tenemos que decirlo, la capa de ozono se ha ido reconstruyendo, el mar se ha ido limpiando, el aire se ve más claro, los animalitos incluso han vuelto a tomar todas las ciudades y es interesante, es muy bonito. Por eso debemos de cuidar el entorno vital. También nos dice el catecismo que el derecho a la propiedad privada adquirida o recibida de modo justo no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exige el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. La persona que ha trabajado justamente, que ha pagado sus bienes, tiene derecho a tenerlos, tiene derecho a lo que santamente, correctamente ha tenido, por lo tanto no cabe de ninguna manera el despojarle. Las promesas deben ser cumplidas, decir sí cuando es sí, no cuando es no. Los contratos rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justo. Y también nos dice, acerca de esta justicia, se exige la salvaguardia de los derechos de propiedad, el pago de las deudas, el cumplimiento de las obligaciones libremente contraídas, el respeto, ¿verdad?, a lo ajeno. Los juegos de azar, ¿verdad?, cuando se conlleva apuestas, no son en sí mismo contrarios a la justicia. Sin embargo, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que le es necesario para atender a sus necesidades, es decir, cuando se convierte en el vicio que termina con pues los bienes de la persona, termina apostando hasta la mujer y todo lo pierde, ¿no? También se nos invita a la justicia en cuanto al trabajo humano. Procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar unidas y pagar mutuo beneficio. La obra de la creación dominando la tierra, el trabajo es por tanto un deber. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, diría San Pablo. El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, da una dignidad hermosa en el trabajo a través del testimonio que San José le hereda, le enseña a Jesús un oficio. Y entonces el trabajo se convierte en algo que santifica, en algo que da sentido a la vida también, en algo que nos hace emplear nuestras capacidades. Cuando no se trabaja, se está en la ociosidad, y la ociosidad es la madre de todos los vicios. También dice, hablando de Jesús el carpintero de Nazaret, el crucificado del Calvario, el hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora, se muestra como discípulo de Cristo llevando la cruz de cada día, transformando la realidad en algo mejor. El trabajo es algo muy importante y muy bello. La responsabilidad del Estado, obviamente, pues es promover la capacidad y la oportunidad del trabajo. Se habla de los aspectos sociales, el acceso al trabajo, el salario justo, la huelga y también la responsabilidad de las empresas y luchar en contra del desempleo.
Hay mucho de este apartado en la moral social de la Iglesia: justicia y solidaridad entre las naciones, el amor a los pobres, la ayuda directa o indirecta, ¿verdad? El apoyo que se puede tener ayudando a los hermanos. Por lo tanto, diría en este caso la primera Corintios: ni los ladrones, ni los avaros, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Hay gente que tiene mucho amor al dinero. Y tener dinero no es malo, lo malo es que el dinero te tenga a ti, que el dinero sea tu Dios y que por ese Dios que quieres adorar seas capaz de matar, de robar, de hacer cualquier cosa. Y en este caso, robar quiere decir cuando yo pedí prestado un libro y no lo regresé, cuando no pagué cierto dinero que debía, cierta tanda, me lo agencié, me lo robé, ¿verdad? Es en diferente medida el por qué robar, aunque finalmente es el pecado del robo. A veces es para comer, hasta la ley aminora la pena, pero a veces es simplemente por la flojera de no trabajar, por el quererte hacer de los bienes fácilmente sin esfuerzo, y a veces esto va llevando a la destrucción. Desde la personita pequeñita que mete mano en el monedero de mamá, ¿verdad? O que va y se clava los cambios, si desde ese momento no se le habla al hijo con fortaleza, con firmeza, eso no se hace. O fue a tal casa y se llevó un juguete, se le pegó algo de los compañeritos, todo eso se tiene que hablar con claridad, se tiene que ir formando, porque de ahí nacen los primeros ladroncitos que más adelante se convierten en los grandes ladrones de bienes inmensos a la nación, de bancos, de coches, de cosas, y bueno, pues es lamentable este tipo de actos. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido impotentes cuando hemos sido pues víctimas de la violencia, del robo, del asalto, ¿verdad? A veces violento, pues es triste, es grave, es doliente, nos hace sentir frustrados ante una situación a la cual no le vemos solución, porque cuando denunciamos pues se pierde todo el día y finalmente pues nunca los agarran, o los agarran y los sueltan inmediatamente. La cultura no tiene por qué supeditar la respuesta de santidad que un cristiano católico quiere tener. No se trata simplemente de tomar una pistola y asaltar, también podemos hacer tranzas en nuestros manejos de contabilidad, en nuestros manejos de material, ¿verdad? O de venta de nuestros servicios. Tenemos que ser bien honestos, bien claridosos, ser generosos, y obviamente el Señor nos va a dar. Saber compartir con quien lo necesita, pero sobre todo vivir en la honestidad. Siempre con la frente en alto, ¿verdad? Caminar sin deberle nada a nadie, sin habernos quedado con algo que no nos corresponda. Y no solamente dinero, sino también hay gente que roba tiempo, ¿verdad? Que está todo el tiempo en el chisme y le roba el tiempo a la persona. O hay muchas otras maneras de robar el tiempo, de robar las esperanzas, de robar las aspiraciones, de robar los sueños, en fin, hay muchas maneras de robar. Pidamos al Señor que nos haga sinceros, humildes, transparentes, honrados, porque hasta existe una enfermedad en el robo que se llama la cleptomanía, ¿verdad? Que tienes que tomar algo de algún lado, eso también tiene un tratamiento para vivir en la verdad del Señor, que no nos enturbiemos con pecados, con errores cometidos que a la larga nos llevan a la condenación. Cuidado, el mandamiento del día de hoy: no robarás. En santos y conversos el día de hoy, San Bernardino de Siena nace en el año de 1380, precisamente en Siena, Italia, y bueno, desafortunadamente a muy temprana edad se quedó huérfano. Sin embargo, lo asumen, lo adoptan unas de sus tías y pues tratan de ayudarlo a salir adelante, se preocupan mucho por su educación religiosa, termina una educación superior en ciencias religiosas. En el bachillerato es excelente, excelente en sus notas, pero tenía una cuestión: que cuando escuchaba malas palabras o groserías, él se molestaba mucho, no le gustaba escuchar palabras altisonantes. Enfrentaba a las personas que las decían. En una ocasión abofeteó a uno de sus compañeros que proferían pues faltas de respeto, y también en algún momento les arrojó a algunos lodo y basura
porque decía que eso es lo que salía de sus bocas, lodo y basura, y entonces a ellos les arroja todo este tipo de cosas y elementos. Y por otro lado, en el año de 1400 hubo una pandemia de tifo negra. Por lo tanto, él se dedicó a atender a los enfermos, les ayudaba, les preparaba a bien morir. Esto inspiró a muchos de sus amigos y de sus compañeros, que también lo acompañaron a visitar enfermos. Finalmente él se enferma con altas fiebres y con todo eso recobró la salud. Y él decía, cuando terminó su enfermedad, voy a visitar a una personita que amo mucho, porque le preguntaban, lo veían muy entusiasmado, salía con grande alegría, con una sonrisa, salía con rapidez de su casa. ¿A dónde vas, hijo? Voy a visitar a una personita que amo mucho. Pues todos decían, pues ya está en edad, ¿verdad?, de tener la noviecita. En cierta ocasión, pues más bien lo encontraron en oración en el templo, y la persona que él decía amaba mucho era Santa María. Se encontraba con ella en oración, se iba a orar. Entró al convento y como lo estimaban bastante, compañeros, amigos lo visitaban mucho. Esto no le gustó tanto porque él sentía que no iba a vivir muy bien la entrega, por lo tanto pidió a sus superiores que lo cambiaran a un lugar más lejos para vivir realmente la soledad a mayor distancia. Hay una situación muy interesante. Para él el día 8 de septiembre pues es muy marcado, porque el 8 de septiembre vivió su bautismo, pero el 8 de septiembre también, en otro año, recibió su primer hábito. Y finalmente el 8 de septiembre de otro año se ordenó sacerdote. Los primeros 2 años de sacerdocio estuvo preparando su apostolado. Le pidieron estar en recogimiento, en estudio y oración. Pidió al Señor capacitarlo para la predicación. Finalmente fue enviado a Milán a predicar. Y fue en verdad impresionante su elocuencia al hablar y al predicar la palabra de Dios. Llenaba templos de tal manera que ya no cabía la gente en los templos. La gente lloraba, se convertía, deseaba entregarse al Señor, quería platicar con este padrecito por la manera en la cual predicaba. Llegó más bien a las plazas, a los lugares más grandes, porque las parroquias no tenían la capacidad para albergar a tanta gente que quería escuchar su voz. Y él tenía, curiosamente, una voz chiquita, una voz bajita, y se le concedió tener una voz clara y fuerte, ¿verdad? Porque también en los lugares a donde iba, pues se sufría mucho de la acústica. Preparaba su predicación. Muchos se arrepentían y volvían a Dios. Todo Italia, predicó en toda Italia, todos los días. Llevaba un estandarte con las letras JHS. ¿Qué significa Jesús, hombre y Salvador? Habló en contra de los vicios del juego. No aceptó ser arzobispo. El Papa le propuso ser arzobispo, pero él no aceptó. Llegó a ser franciscano superior, ¿verdad?, de la orden. Y ya para el año 1444 en Aquila murió santamente. Y en el año 1450 fue canonizado. Precisamente un santo de primer nivel, muy interesante su historia, muy grata. Ojalá que nos sirva para inspirarnos también a responder de esa manera tan amorosa y generosa al llamado de Jesús a la vida de la santidad. Santos y conversos, el día de hoy, San Bernardino de Siena. En el chiste de hoy, el padrecito exagerado. Resulta y sucede que existía un sacerdote que era muy exagerado en sus prédicas. Y por ejemplo, estaba hablando de que eran los 5,000 panes para las personas en el momento de la multiplicación, ¿no? Pues él decía que eran 50,000, ¿no? Y siempre en sus prédicas era bien exagerado, bien exagerado. La gente le decía, padre, no sea tan exagerado. Sí, sí, hijita, sí, sí. Y no, nunca lograba llegar a la verdad. Un día, decidido a cambiar, le pidió al sacristán
que le amarrara unos hilitos en los dedos chiquitos del pie. Y cuando escuchara en la homilía que el padrecito empezaba a exagerar, pues que desde la sacristía los fuera jalando para que él sintiera el dolor, ¿verdad? El toquecito, y entonces se corrigiera en su predicación. Comenzó diciendo: pues el día de hoy vamos a hablar acerca de el Génesis. Y estaban los primeros hombres y mujeres, que eran muchísimos, y entonces en ese momento empezó a jalar los hilitos el sacristán desde la sacristía. Y el padre decía: bueno, nomás eran dos, era Adán y Eva, ¿verdad? Ay. Y así empezó su prédica hablando acerca de la creación, cómo fue Dios separando las aguas de abajo de las de arriba. En cualquier situación donde el padrecito empezara a exagerar, ya saben, jaloncito, ¿no? En el momento en que va a hablar acerca de la tentación de la serpiente, en ese momento dice el padre: era un víborón, hombre, era un pitón así gigantesco. Y en ese momento que se mete todo un panal de abejas a la sacristía. Entonces el sacristán, queriéndose quitar las abejas de encima, empezó a mover sus manos y no soltaba los cablecitos, se le había olvidado que los tenía en la mano. Y entonces imagínense al pobre padrecito, ¿verdad? Cuando logró espantar ese panal de abejas, el pobre sacristán se asomó a ver cómo estaba el padre. Y el padre estaba retorcido en el piso diciendo: se los juro, hijito, se los juro, era un mendigo gusanito así de chiquito. En las curiosidades de la Iglesia Católica, ¿se han dado cuenta que Jesús muchas veces dice yo soy? No es extraño, porque yo soy significa el nombre de Dios, Yahvé. Ese es el correcto nombre de Dios, Yahvé. No Jehová. Ojo, Jehová es un error gramatical, es una mala traducción. La traducción correcta es y siempre será Yahvé, que traducido significa yo soy. Jesús nos habla de su ser Dios con estos 7 yo soy. Por ejemplo, yo soy la vid verdadera. Juan 15, 1 al 5. Yo soy el pan de vida. Juan 6, 35 al 48. Yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12, 9 y 5. Yo soy la puerta. Juan 10, 7. Yo soy el buen pastor. Juan 10, 11, 14. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25. Y finalmente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Que no nos extrañe que Jesús diga yo soy, porque Él es Dios. No se nos olvide, La herejía del arrianismo decía que Jesús no era Dios. Los actuales arrianos se llaman testigos de Jehová. Ellos no creen en Jesús como Dios. Jesús es Dios Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, vamos a escuchar repetidas ocasiones en la lectura de la Sagrada Escritura: yo soy. Esta es la curiosidad del día de hoy de la Iglesia Católica. En la rola del alma quiero compartirles esta super canción Para ser santos del grupo Geset. Esta manera pues rock and rollera de vivir la fe es muy bonita. Para ser santos del grupo Geset. Es la rola del día de hoy, la rola del alma. En la buena onda del día de hoy es importante que nosotros como iglesia expandamos nuestro corazón a diferentes hermanos de diferentes sectores. A veces cerramos mucho nuestro mundo y solamente vemos hasta donde da nuestra nariz. En el camino de la vida hemos observado que es importante atender a algunos hermanos dentro de la fe. Por ejemplo, a los invidentes. En alguna ocasión tuve la gracia, la bendición de tener la primera misa de invidentes
en la parroquia de Santa Lucía, mi parroquia, porque precisamente Santa Lucía es patrona de los invidentes. Qué hermosa fue esa misa, tuvimos hasta algún grupito que tocaba para bailar, hermanos invidentes que también tocan a veces en las estaciones del metro. Bueno, pues es padrísimo el poder abrir las puertas, el buscar evangelización para estos hermanos. Asimismo, para el lenguaje de señas, ¿verdad? Para los hermanos sordos es importante el lenguaje de señas, ¿verdad? El poder hablar con estas señas para los hermanos sordos, a través de los lenguajes y de las señas que vamos estudiando, ¿verdad? Precisamente allá en la casa de los sacerdotes, el seminario, ¿verdad? Bueno, pues pedimos al Señor que nos permita tener esa capacidad de amor y cercanía para con todos los sectores de la comunidad, que no cerremos nuestros ojitos o pensemos que solamente son las personas que vienen a la parroquia, sino que seamos verdaderos misioneros, que busquemos, que toquemos las puertas para llamar a las ovejas heridas, las ovejas que a lo mejor están enojadas con Dios o con alguna monjita o padrecito por algo que sucedió en el camino de la vida, y pues bueno, ya es momento de reconciliarnos, de pedir perdón si es necesario como iglesia y de volver nuevamente al amor del Señor, porque es lo que Él quiere unirnos. En la buena onda de hoy, pues vamos a pedir al Señor nos bendiga a todos los de la comunidad cristiana en el mundo entero, pidiendo al Señor pues que volvamos a nuestras actividades paulatinamente, según sea posible, pero con el cuidado del crecimiento en el verdadero amor del Señor. Ya nos hemos cuidado físicamente, es importante hacerlo también espiritualmente y ayudar en el crecimiento a los hermanos, los hombres. El Señor les guarde, les protege y les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Y les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que descienda sobre cada uno de ustedes. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Te invito a que te suscribas a este Espíritu Canal, le des clic a la campanita y compartas los videos que ya pudiste ver. Hay información interesante que vamos juntos aprendiendo, y si tienes más dudas, como lo hemos tenido en el programa de este lunes pasado, bueno, pues en algún momento seguiremos contestando y seguiremos indagando y aprendiendo juntos. Vamos entonces a continuar nuestro camino en el Espíritu Canal.